Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría estar nuevamente por este medio, compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a hablar hoy de un tema, ¿verdad?, muy importante, que lo hemos titulado la falsa profesión. La falsa profesión de fe, ¿verdad? Y bueno, amados, es importante entender que en esos tiempos solamente un evangelio puro, un evangelio verdadero nos permitirá poder tener entrada al lugar eterno, a la gracia eterna que es en Cristo Jesús, solamente en este camino. No hay otro, no hay otra opción, no hay otra gracia para la salvación, solamente es una fe, un bautismo, un Señor y un Dios sobre todos y en todos. Así que vamos a iniciar, amados hermanos. Mandamos un saludo, ¿verdad?, a los hermanos que ya se están conectando, que ya están listos para empezar la enseñanza. Un saludo a nuestra hermanita Michelle, ¿verdad?, allá en Boca del Monte. Nuestro hermano Cres y Patti en la Ciudad de México. Y alguien más por ahí, creo que nuestro hermano Jorge y Lulú también ya están conectados. Amados, les mandamos un saludo muy grande, una alegría saludarlos por este medio. Y ya se están añadiendo un poco más, nuestro hermano Roberto, ¿verdad?, también, nuestra hermanita Jessie Clemente, ¿verdad?, te mandamos un saludo. Y nuestro hermano Jorge y Lulú ya lo habíamos comentado. Bueno, amados hermanos, vamos a orar. Necesitamos clamar al Señor, necesitamos mucho de Él, porque solamente en Él tenemos la fortaleza de nuestra vida. Oremos a Él, amados hermanos. Bendito Dios de la gloria. Señor, gracias porque no necesitamos, Señor, nada de nosotros para acercarnos a ti. Tú eres el que nos acerca, Señor. Tú eres el que nos aflige, tú eres el que nos llama, tú eres el que nos hace la herida y también la sana. Gracias porque nos haces depender de ti en este tiempo difícil, Señor. Gracias porque sabes que no son nuestras confianzas ni nuestras fuerzas, sino eres tú realmente, Señor, en nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes a comprender estos textos, a entender tu verdad, a fortalecernos en el amor de tu nombre. No nos dejes ni nos desampares, Dios de nuestra salvación. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Sabemos que solamente en ti podemos llevar nuestras cargas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Pon en paz nuestro corazón y ayúdanos a comprender tu justicia, Señor, de una manera santa, de una manera verdadera, en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Padre bendito. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Ponemos delante de ti esta reunión, lo que nos has de decir, lo que nos has de enseñar. Y te pido que también toques los oídos y los corazones de aquellos que van a escuchar este audio, para que nuestras vidas sean conformadas por medio de Cristo en la gloria que nos has dado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a entrar en materia, ¿verdad? La falsa profesión. La falsa profesión. Hermanos, batallamos mucho con esto. Hoy en día, amados, hay mucha confusión, ¿verdad? Como decía el profeta Daniel, nuestra es la confusión de rostro, porque hemos pecado. Cuando hay pecado, nos confundimos. Cuando no hay pecado, cuando hay arrepentimiento, cuando hay humildad, podemos discernir las cosas que están por delante. Así que vamos a clamar al Señor, amados hermanos, para que Él nos permita discernir lo correcto, lo justo, y escuchemos su palabra para que podamos entender realmente lo que es en verdad para la salvación de nuestras almas. Así que vamos a ir, amados, al libro de Tito, ¿verdad? Capítulo 1, Tito, bueno, en la fe. Hoy en día hay mucho engaño, mucha falsedad, muchos imitadores de Cristo. Cualquiera dice ser del Señor, cualquiera dice estar en la fe, cualquiera dice echarle ganas, cualquiera dice que es cristiano, y dice la palabra que todos los hombres profesamos nuestra propia bondad. Todos decimos que somos buenos, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
¿quién lo hallará? Bueno, pues alguien de verdad que diga, Señor, yo no soy digno, ayúdame, no puedo, pero quiero, ¿no? Eso es un hombre, corazón verdadero, aquel que reconoce, porque para reconocer nuestros errores necesitamos la verdad del Señor. No podemos reconocer nuestros errores por nosotros mismos. Este es un milagro grande del Señor. El poder reconocer nuestras fallas es un regalo de Cristo, no es una situación nuestra. El poder llegar a ese entendimiento, por eso cuando nosotros ya empezamos a entender nuestros errores, quiere decir que el Señor ya está tocando nuestro corazón, que algo está pasando soberanamente y que el Señor ha volteado a ver nuestra vida. Cuando empezamos a redarguirnos de nuestro pecado, a entender nuestras maldades y estamos dispuestos a una conversión, quiere decir que el Señor ya está actuando en nuestras vidas. Y esto viene de Él, ¿no? El primer milagro que el Señor hace en nuestra vida es precisamente poder entender las cosas de poder entender las cosas de Dios y ver nuestro pecado y ver nuestra maldad y ver nuestros errores, amados hermanos, ver nuestra soberbia. Bueno, dijimos el libro de Tito, vamos a empezar por ahí, mientras vamos para allá, capítulo 1, vamos a ver desde el versículo 10, en el versículo 10 al 16, capítulo 1 de Tito, del 10 al 16. Mientras vamos para allá, mandamos saludos a nuestra hermanita Yalit, ¿verdad? Ahí en Fortín de las Flores, Veracruz, y nuestro hermano Beto, hermano y su esposa, ¿verdad? Qué gusto saludarlos, un abrazo muy grande, amado hermano, siempre es un gozo poder por este medio unirnos en el amor del Señor, todos los hermanos que estamos aquí. Ahora estamos de cerca. Estamos cerca y parecemos de lejos, estamos lejos y parecemos de cerca. Ahora con esas tecnologías, así le ha placido al Señor que nos ha unido por esta gracia. En otro escenario hubiese sido muy difícil todo esto, pero vemos la misericordia de Dios en medio de estas situaciones. Bueno, también nuestra hermana Daira, ¿verdad? Allá en Tantoyucan, Veracruz, también le mandamos un saludo, gracias por sintonizarnos, por estar en este audio, para poder ser edificados en la gloria del Señor. Bueno, amados, dice la palabra, perdón, bueno, también saludos a nuestra hermanita Auri, su mamá, nuestra hermana Jackie, saludos a todos, amados hermanos. Muy bien, bueno. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, ¿verdad? Esto hablábamos ayer. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Amados hermanos, este es un texto muy tremendo, nos da mucha sabiduría. Sin embargo, vean lo que dice aquí, el versículo 16. Dice que profesan conocer a Dios, ¿verdad? Bueno, esta palabra nos da mucha luz cuando ahora podemos hablar de la acción de la profecía que se hacía en el Antiguo Testamento. En realidad, el profeta tenía la característica de dar una evidencia de ser un hombre de Dios principalmente. Un profeta de Dios, pues era un hombre del Señor que ejercía el ministerio que se le había encomendado hasta ese momento, en ese pacto, con la limitación de no tener un sacrificio como el que nosotros tenemos hoy, que es la sangre de Cristo, que nos capacita para ser perfectos y sin mancha delante de Él, de acuerdo a su justicia. Entonces, pero en aquel entonces no tenían este sacrificio, y había esos hombres de Dios que el Señor levantaba por gracia, fortalecía, y que tenían esta profesión, tenían esta actividad, y de ahí esa palabra de profeta, también por las culturas de Canaán, las levaduras de las doctrinas de estas naciones. Después ya se empezó ahí a tomar ciertas características, incluso ya les llegaban a decir videntes, aunque no era realmente el propósito de andar adivinando, diciendo. Lo que pasa es que confundía a la gente, pero era un hombre de Dios que hablaba de parte del Señor y aún manifestaba eventos que habían de venir,
y ellos lo llamaban así, ¿no? Un vidente, ¿no? Pero pues fue algo que estaba manchado por la levadura del mundo, no porque así lo haya mandado el Señor. En realidad el profeta del antiguo pacto es este hombre que tiene esta profesión de fe, que realmente ha confesado, ¿no? La fe por el Señor y la ha manifestado en espíritu y en verdad por la gracia del Señor en su vida. Hebreos 10:23, amados hermanos, dice, habla mucho de esto el apóstol, perdón, el autor del libro de los Hebreos, ¿no? Habla mucho de esto, Hebreos 10:23, para darnos una idea un poquito atrás de Tito, para darnos una idea de esto que decimos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice, mantengamos firme, ¿verdad? Sin fluctuar, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar, sin ir para allá, sin ir para acá, sino rectos, andando por el camino angosto. Es importante, amados, entender esto. La palabra profesión, amados hermanos, quiere decir que es una actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha preparado a ejercerla. Tiene derecho a recibir una remuneración. Eso es en el mundo. ¿Por qué usamos el diccionario del mundo? No podrían decir, pastor, ¿por qué no se vale entre al hebreo antiguo, al griego bizantino? Bueno, porque pues también a veces en el español no entendemos lo que quieren decir las palabras, y si no las entendemos en español, menos en griego. Y también nos ayuda un poquito a entender bien el contexto de la palabra al que fue traducido el idioma de la escritura. Y eso también es una bendición muy grande. Entonces, cuando se pensó el hermano que tradujo esta escritura, él pensó en esta palabra que también viene del Señor, porque del Señor viene todo el conocimiento de los idiomas y hablaremos en muchas lenguas para conocerle, dice el que cree en Cristo, dice la palabra. Entonces, es una actividad habitual. Y esto es importante entenderlo cuando habla la Escritura de esta actividad habitual que tenemos nosotros, que es una convicción, una vocación, ¿no? También que tiene mucho que ver con esta palabra, va un poco de la mano. Y lo dice el libro de Segunda de Pedro, vamos a verlo por allá. Segunda de Pedro, dice la Escritura en el capítulo 1, amén, dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, ¿verdad? Un texto muy importante. En lo que vamos para allá, un saludo también a nuestro hermano Armando y Mariana, sus hermanos Armando y Mariana de aquí de Córdoba, Veracruz. Amén, hermanos, qué gusto recibirlos, un saludo grande. Y bueno, vamos a continuar, amados hermanos, el Señor nos ayude. Dice la palabra, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Esto es algo importante. El apóstol Pedro tenía este llamado pastoral, tenía esta inclinación, este don para pastorear, para poder exhortar, para hablar palabra con autoridad concreta, que se entendiera de una manera física y espiritual, o sea, que cualquier persona en la tierra comprendiera estos términos. Y esto también viene del Señor. Cuando Él dice, ustedes tienen esta vocación y esta elección, ¿verdad? Hacer firme vuestra vocación. Dios les dio la capacidad de buscarle a Él, de dedicarse a Él, de tener esta vocación para hacer una actividad como hijo de Dios que viene de Él. Y ustedes también eligieron y aceptaron esto para que en la carne conste que es una decisión nuestra y no haya eso de decir, bueno, pues como el Señor me llamó y yo no creo en el Señor, pues entonces yo no quiero echarle nada de ganas. Y esto es una blasfemia, amados hermanos, no es así. Si el Señor nos llamó, nosotros también somos llamados a manifestar esa correspondencia con nuestra voluntad. Aunque sabemos espiritualmente que todo viene de Él, también los incrédulos que no conocen el lenguaje espiritual tienen que ver en nosotros esa elección. Por eso testificamos el decir tienes que elegir por Cristo. Y esto es algo importante que entendemos para dar los primeros pasos hacia la vida espiritual y entender que viene el llamado de Él.
Pero Pedro dice, ustedes hagan firme su vocación para buscar a Cristo y su elección. El libro de los Hebreos nos anima, dice, mantengaos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza. Entonces, amados, la profesión de nuestra esperanza es ese llamado de ser testimonio, de poder realmente ser como el Señor quiere que nosotros, eh, que nosotros podamos estar fortalecidos en esta palabra. Vamos a regresar un poquito ahí a Hebreos capítulo 4, mientras mandamos saludos a nuestra hermanita Cheli y su esposo Eduardo, ¿verdad? Un saludo aquí en Córdoba, Veracruz. Gracias, hermanos, por estar atentos a la palabra. Un saludo muy grande. Veíamos en Hebreos capítulo 4, ¿verdad? Dice, perdón, Hebreos capítulo 4, versículo 14, Hebreos 4:14 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestro oficio, nuestra esencia, porque Cristo nos ayuda en esto, Cristo nos ha llamado, Él nos da la fuerza, tengamos la profesión de tener el carácter que Él nos pide, digno de esta profesión. Un médico actúa como médico, obviamente, tiene esa vocación, tiene esa profesión, tiene sus principios, se pone su bata, es educado, tiene una ética digna de su vocación. Así también nosotros, amados hermanos, nosotros también, amados hermanos, tenemos una profesión. Y esta profesión es ser hijo de Dios. Por eso de ahí venía el vocablo de profeta. Y cuando nosotros profetizamos en el nuevo pacto, tiene mucho que ver con nuestro testimonio, con nuestro corazón, con nuestra vida cristiana. Entonces ya no se vuelve algo similar al pacto antiguo, sino nosotros ahora como nuestra profesión, como profetas de Dios, por decirlo así, que profetizamos cuando hablamos la palabra, cuando damos testimonio del Señor, cuando manifestamos nuestra fe delante de los hombres, estamos haciendo esta aplicación del verbo profetizar, y más aún cuando damos la escritura y cuando hablamos el mensaje del Señor. Y esto ahora en Cristo lo hacemos mediante Él, porque Él es el que constituye este espíritu de la profecía, del ejercer el trabajo del Hijo de Dios como una profesión correcta. Por eso, amados hermanos, encontramos a los falsos profetas, pero cuando hablamos de falsos profetas, ¿verdad? Cuando hablamos de falsos profetas, hay falsos pastores, ¿verdad? Falsos pastores. Falsos profetas, no, falso maestro, falso pastor. Amados, no es solo eso. Cuando hablamos de falsos profetas, hablamos de falsos cristianos. Y eso también es importante, de una profesión falsa, de una falsa profesión. Miren lo que dice el libro de 1 Timoteo en el capítulo 3. Vamos a ver si estamos aquí. Es 2 de Timoteo capítulo 3, amados hermanos. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 3. Dice capítulo 3 de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra: También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como lo fue la de ellos. Amados, aquí no está diciendo que sea un pastor, no aclara que sea, como sí lo aclara, ¿verdad? Hablando Pedro, hablando de los falsos maestros. Así como hubo falsos profetas, habrá falsos maestros.
Y Pedro, amados, es más objetivo. Pedro generaliza, ¿no? No solamente un falso maestro, sino un falso cristiano. Para Pedro, para Pablo es lo mismo, el mismo cuidado, amados hermanos. Obviamente, ¿no? Obviamente que de aquí escudriñamos. Y también Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a Cristo, está envanecido, nada sabe. Entonces, todo esto, amados hermanos, no solamente Pablo advierte en directo sobre los líderes, que con esto agarra parejo, ¿eh? Este texto agarra parejo. Falsos cristianos, falsos pastores, obviamente, falsos cristianos. ¿Por qué? Nosotros antes de ser pastores somos hijos. Y antes de cualquier ministerio llamado somos hijos de Dios, somos cristianos. En realidad la falsedad empieza desde que no somos verdaderos cristianos. Ese es el problema. Siempre le echamos la culpa al pastor, que no, es falso maestro. Sí, pero pregúntate si tú también eres falso. No, es que yo como apenas estoy empezando, como yo apenas, yo tengo derecho a ser así porque apenas estoy empezando. Eso no es cierto, amados hermanos. ¿Se acuerda la palabra de Dios? No. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Si hemos muerto el pecado, ¿cómo vamos a andar en él? Y eso es para todos, amados hermanos. Es importante entender que en la esencia de el discernimiento de la verdad no es solamente echarle toda la culpa al líder, al pastor, al maestro. No, amados, aquí el problema es ya de fondo del alma. Obviamente, si un pastor no es creyente, pues será un falso creyente y por ende, pues inmediatamente un falso maestro, si se ha revestido de esa actividad. Pero también puede ser un falso servidor, o una persona que tiene, ejerce algún don y en realidad no es un hombre creyente verdadero. Si lo trasladamos a una manera simple en nuestra vida cristiana, pues hay muchos hombres falsos. Y aquí lo dice Timoteo muy claro, habrá hombres falsos. Tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Pablo le dice a Tito también, dice, estos cretenses, estos judíos que están trastornando a casas enteras, ellos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Amados, estamos hablando de una falsa profesión. ¿Cuál es esa falsa profesión? Que en realidad seguimos viviendo como el mundo, seguimos viviendo nuestras pasiones, seguimos tolerando nuestro pecado, seguimos tolerando la mentira, seguimos amando al mundo y decimos que somos cristianos. Esto no puede ser, amados hermanos, esto no puede ser. El Señor Jesús dijo, ojalá fueras tibio, ojalá fueras, digo, perdón, amados, dijo, ojalá fueras caliente, ojalá fueras frío, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Ojalá fueras caliente, fervoroso, ojalá fueras frío de verdad, pero por ser tibio, en verdad eso se te vomitaré, te resistiré. Y no hay término para este tipo de como claudicar, que decía el profeta Elías. ¿Hasta cuándo van a claudicar? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos entre dos pensamientos? Si el Señor es su Dios, sírvanle a Él de corazón. Si el mundo es su pasión, entréguense al mundo, pero no anden claudicando entre que si soy cristiano, que si no soy cristiano. Amados hermanos, ahorita no estamos para perder el tiempo, no estamos para perder el tiempo. Los juicios ya llegaron, ya están ahí. Tarde que temprano las cosas de nuestras vidas alrededor van a empezar a cambiar, si no es que ya están cambiando. No podemos, dice la palabra, no nos alarmemos cuando empecemos a ver los dolores de parto. No nos alarmemos, pero tampoco, amados, nos vamos a quedar sin hacer nada, como diciendo, bueno, una cosa es no alarmarse y otra cosa es no persuadirse, no estar listo con sabiduría hacia lo que es la voluntad del Señor. Porque Él dice, cuando pase esto, no se alarmen. Dice, pero cuando vean esa señal, córranle, ¿eh? Dice en Mateo 24, hablando de la destrucción de Jerusalén. Dice, cuando vean el sitio ya, que ya están ahí, ¿no? Los ejércitos listos para destruir la ciudad, corran, huyan ya. Entonces, obviamente no alarmados, ¿no? Como se hace en los lugares públicos. A ver, vamos a evacuar el lugar sin pánico, todos en orden, pero vámonos para afuera. Así estamos nosotros los creyentes, sin pánico, sin alarmarse, pero haciendo lo que el Señor nos dijo, cuidándonos, persuadiéndonos. Acuérdense que hay una generación que nos puede acusar, que es la generación de Nínive. La generación de Nínive, dice el Señor Jesucristo, que iba a acusar a los fariseos de ese tiempo que escucharon la palabra de Dios, más que no por boca de un profeta, sino por boca de Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Y la generación de Nínive escuchó a un profeta,
mucho menor que el Señor, y ellos se persuadieron, ellos dijeron, vamos a arrepentirnos, vamos a convertirnos, clamen al Señor, vamos a perecer, entonces vamos a humillarnos. Hicieron lo correcto, hicieron lo prudente, hicieron lo sabio, que fue persuadirse, humillarse, arrepentirse, y vaya que Nínive, amados hermanos, era un pueblo verdaderamente malvado. Nínive, amados, era, en verdad que era una nación de verdad tremenda, tanto así que Jonás no se le hacía justo ni siquiera que recibiera una pequeña oportunidad de salvación. Jonás sabía que la palabra de Dios nos va a dar una esperanza de arrepentimiento. Recordemos a Isaías, cuando el Señor le dijo, ¿quién va a ir por nosotros? Isaías dice, yo, Señor, iré por vosotros. Dice, bueno, ve, lleva la palabra para que se le cierren sus oídos, para que se le cierren sus ojos, y viendo no vean, ni oyendo oigan, ni se salven y sean juzgados. Jesucristo mismo hablaba en parábolas para que aquellos ya para los cuales era el juicio fueran condenados. Pero para aquellos que recibían la oportunidad de la gracia, lo que hacía es abrirles el entendimiento. Y Jonás sabía que si él predicaba la palabra en Nínive, ellos tendrían una esperanza, y a Jonás no se le hacía justo, por eso fue castigado por cuestionar la autoridad del Señor. Y no mostrar la misericordia sobre quien sea que el Señor ha mandado. Entonces Jonás fue reprendido, él murió simbólicamente dentro de ese pez, fue herido de muerte. Sin embargo, el Señor en su misericordia lo perdona, está en ese simbolizado ese sepulcro, y él viene a un tiempo nuevo para ir a hacer la voluntad de Dios. Y después, amados, él predica en Nínive, y la gente de Nínive se arrepiente, se persuade, y se convierte de sus malos caminos, y hicieron una profesión correcta delante del Señor, y confirmaron el poder de la palabra, que tiene poder para convertirnos, y se salvaron de esa catástrofe que el Señor tenía para ellos. Y ahora nosotros, amados, no estamos para perder el tiempo, para claudicar en dos pensamientos. En estos momentos, amados, ya se nos presenta una situación que o somos verdaderos cristianos o vamos a ser arrastrados, amados, vamos a ser destruidos igual que el mundo, vamos a padecer igual que el mundo. Y esto no puede ser, amados. Son tiempos de ser verdaderamente hijos de Dios con una profesión verdadera. Son tiempos de hacer bien las cosas, hacer bien nuestra profesión, en verdad confirmar nuestra vocación y elección, como decía Pedro. Hacer firme vuestra vocación y elección. Son tiempos de afirmarnos, de fortalecernos, de establecernos, de perfeccionarnos como hijos de Dios, más que nunca, amados hermanos. Es tiempo de estar con Cristo, de hacer las cosas que le agradan, de orar, de morir a nuestra carne, porque nosotros los cristianos vivimos en un continuo arrepentimiento. Es un continuo arrepentimiento, un estado de quebranto permanente, donde nos dolemos por el pecado, como dice la palabra del justo Lot, que todos los días se afligía por la nefanda conducta de los malvados. Vamos a verlo, amados hermanos. Pongan una señal aquí en Timoteo 2:3, viendo esta listita de estos hombres que está tremendo. Dice Pedro habla de esto, segunda de Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro, versículo 7. Dice la palabra. Vamos a dar un tiempecito en lo que vamos por allá. Mientras seguimos saludando, nuestra hermana Nayeli, que se acaba de incorporar, los hermanos están incorporando, un saludo muy grande. Segunda de Pedro 7. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 7. ¿Verdad? Dice la palabra. Vamos a ver aquí nada más. Un segundo. Aquí está. Dice la palabra, ¿verdad? Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, ¿verdad? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué es abrumado? Pues estaba preocupado, estaba que no se hallaba de cómo vivía en medio de esto. ¿Y qué quiere decir nefanda? La palabra nefanda quiere decir abominable, por ir en contra de una moral. Era nefanda porque ellos vivían totalmente en contra de la voluntad de Dios, y el justo Lot se afligía, estaba abrumado, ya no sabía qué hacer, y fue librado. Y esto nos da la enseñanza para nuestro tiempo, amados.
tenemos que ver si realmente profesamos la fe, si realmente tenemos una profesión verdadera o nuestra profesión es falsa, si realmente estamos bien comprometidos con el Señor o estamos jugando al cristianito. Si queremos, amados, vamos a poner una metáfora, un verdadero maestro bien calificado que aunque no tenga título hace bien las cosas, o queremos ser aquellos que tienen un título falso y nada más no son nada de lo que dicen ser. Yo puedo tener un título en inglés, lo puedo comprar hasta falso, pero cuando me pregunten, a ver, dime esto, no voy a saber qué decir. Y puede que alguien no tenga un título, pero sabe hablar hasta 15 idiomas, por ejemplo. Y así, delante del Señor. Tal vez no tengamos un título ostentoso dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y esto por decirlo de alguna manera, porque no hay títulos ostentosos. Pero mucha gente piensa que el ser pastor es como ser gerente de empresa y está muy equivocado. Sin embargo, amados hermanos, todo el llamado y todos los servicios y dones que tenemos para el Señor deben de ejercerse de verdad, de corazón, de amor al Señor. Todo lo que hagamos, hazlo para el Señor de corazón, con buena profesión, con buena humildad, con buen corazón, con temor de Dios, con santidad, en donde quiera que estamos, salimos a comprar, salimos a lo que hagamos, amados, en estos tiempos que salir es un lujo. Amados, profesemos realmente quiénes somos, para la gloria de Dios. Hay poca oportunidad ahorita para compartir el Evangelio, hay que aprovecharla. Imagínate si tenemos un poco tiempo y estamos hablando de política, estamos hablando de la cuarentena. No, hay que hablar de la palabra. Gracias a Dios yo pude acceder hoy a hacerme un servicio de corte de cabello que ya me hacía mucha falta. Y esos pocos minutos que estuve sentado ahí, yo confesaba el nombre del Señor, dice, hablando de los últimos tiempos, hablando de los juicios, que el arrepentimiento es la única manera de salir adelante. Y esta persona que nos corta el cabello, pues siempre esos temas los evade y hoy pues no le quedó más que escuchar. Pero, amados, tenemos que ser radicales, pero no radicales conforme al mundo. Debemos de ser realmente firmes, firmes en nuestra convicción, en nuestro corazón. ¿Qué clase de profesión estamos teniendo? ¿Si somos verdaderos cristianos? ¿Si lo somos? ¿O estamos jugando todavía a la iglesita? Hablábamos los hermanos, amados, meditábamos que cuántos años el Señor nos dejó esta iglesia estar tan holgada, ¿no? Platicaba en la mañana con nuestro amado hermano Martín, allá en Lima, el pastor Martín, y disertábamos de esto, ¿no? Para ponernos de acuerdo acerca de lo que está pasando, fortalecernos en unidad, en consejo, y meditábamos en eso, ¿no? ¿Cuántos años el Señor nos dejó estar en paz, ¿verdad? Todo tranquilo, y nosotros en vez de aprovechar y avanzar en el Evangelio, se diluyó. Era ahí, siguió la prosperidad de los necios, ¿no? El desvío de los ignorantes, gente falsas doctrinas, jugando al cristianito, no conformando su vida verdaderamente al Señor en toda santidad y toda convicción dentro del corazón, diciendo que aman al Señor y estaban amando al mundo. Todavía le ponen like allá en el Facebook a los chistecitos lasciviosos. Amados, ¿eso qué es? Y ahora que en realidad el Señor nos está llevando a un tiempo difícil, difícil, amados hermanos, difícil, porque no nos alarmamos, pero tampoco vamos a cerrar los ojos ante el juicio del Señor, porque en su palabra Él nos ha dicho esto, que el juicio empieza por la casa de Dios y tenemos que considerar qué vamos a hacer si de repente un familiar cercano, un amigo, una persona empieza con esos padecimientos o pierde todo su trabajo o se enferma o pierde un familiar, ¿qué vamos a hacer? Debemos de estar listos, amados, para estar fortalecidos y llevar palabra de consuelo. Ahorita está todo tranquilo, pero ¿qué va a pasar cuando un vecino que su abuelito falleció del coronavirus? ¿Qué vas a hacer? Tenemos que estar fuertes en convicción para hablar la palabra y estar fortalecidos y clamar al Señor para que Él sea misericordioso y tal vez el daño pase de al lado nuestro, pero no para volver a la normalidad, sino simplemente para consagrarnos cada vez más al amor del Señor. Amados, el justo Lot se abrumaba por cómo vivían los pecadores y nosotros le ponemos like, ¿verdad? ¡Ay, qué chistoso! ¡Ay, que a todo dar! ¡Ay, que... y hablamos igual que ellos. ¿Qué pasó, compa? Y acá, ¿no? Eso, no, en su mismo lenguaje, amados, no.
ese es pecado, eso es una blasfemia a la misericordia y al llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros. Él nos llamó a ser un pueblo santo, a ser diferentes del mundo, a mostrar otras ideas, otros principios que vienen de los cielos y mostrarlos al Señor. Somos llamados a ser una Biblia andante, una Biblia que tiene pies, que tiene corazón, que tiene boca, no un libro corrompido, amados hermanos. Si nosotros fuéramos una versión de la Biblia, ¿qué versión vamos a hacer? ¿La versión mundana? ¿La versión corrompida de la palabra de Dios? ¿La versión que convierte en libertinaje la gracia de Dios? ¿O la versión hiperreligiosa que por tus fuerzas te lleva a la vida eterna? No, amados, tenemos que ser una versión sana, de que conozcan a Cristo en todo el consejo de Dios, de forma equilibrada, de forma razonada, para que de esta manera podamos entrar realmente a la vida eterna. Que no nos falte doctrina, pero que tampoco nos sobre, poniendo cargas que la Escritura no dice, amados hermanos. Hay que ser sabios. Los cretenses ponían cargas, trastornaban las casas, hablando de fábulas judaicas. Hay que hacerte la circuncisión, tienes que hablar en hebreo. No, ¿cuántos lenguajes de hebreo dominan? Ay, qué sé, ¿cuántos como le llaman cuando hablan los pueblos indígenas? Hay una palabra, no se llama lenguaje, se llama otra palabra que le dicen. Y ¿cuántos dominas del lenguaje hebreo? No, ninguna. No, pues no eres salvo. No vas a comprender porque no tienes dominio del griego bizantino. No, y todo esto, y el arameo lo sabes, no, ¿qué es eso? No, hermano, no tienes esperanza. Y así estaban los cretenses. No, tienes que hacerte la circuncisión, y tienes que hacer esto, o tienes que hacer lo otro en tus fuerzas, y no importa si pecas, el Señor te perdona y todo. No, amados, esas cosas hoy se han visto en abundancia tanto de un lado como del otro. Y lamentablemente, amados hermanos, nosotros estamos cayendo en todas estas cosas y Dios no nos ha llamado a eso. El Señor nos llamó realmente a conocer al Señor en espíritu y en verdad, libres de estas levaduras. No, amados, tenemos que entender estos testimonios de la palabra que dice la Escritura que estos cretenses trastornaban, echaban a perder la fe de las personas, hablando de sus fábulas, de sus cosas hebreas, de sus cosas de judíos. Eso lo hablamos ayer, del peligro de meter en la doctrina bíblica la cultura de Israel de una forma insensata. Dialecto, hermano, es la palabra. Pero ¿en cuántos dialectos del hebreo te sabes? Gracias, hermano Beto. Gracias, mira ya. Gracias, hermano Beto. ¿Cuántos dialectos te sabes? No, hermano, fíjese que no me sé ninguno. Ah, caray, ¿no? Amados, así echaban a perder la fe y decían conocer a Dios, decían ser maestros de estas cosas, pero en realidad, amados, con sus hechos lo niegan. Llega gente que según escribió sus libros, ahí por ahí se dio un testimonio, no sé, me acuerdo, hermano Cres, me hará recordar de un evento que acudieron los hermanos a un hotel y vino un predicador de los Estados Unidos y habló de las verdades de la palabra, de la justificación y cosas así. Y al final cuando se acercaban a saludarlo ni siquiera les daba la mano, ¿no? Y entonces profesan conocer a Dios, pero no tienen ese amor de Dios. No lo conocen, amados, no lo tienen en su corazón, en su vida. Son soberbios, prepotentes, se hacen máster de teología, pero en realidad más tercos delante del Señor. ¿Y nosotros qué hemos de hacer? ¿Ser iguales, amados? ¿También profesar algo que no conocemos? Digo, nos quejamos del falso maestro, nos quejamos del falso pastor, pero ¿nosotros somos verdaderos cristianos o somos falsos cristianos que nos gozamos con la ignorancia, con la necedad del mundo? Y el profeta Elías lo dijo bien, lo dijo al pueblo, no lo dijo a líderes religiosos, lo dijo al pueblo. ¿Ustedes hasta cuándo van a claudicar? Y así estamos nosotros, son tiempos donde no podemos claudicar. O nos entregamos al Señor o no salimos vivos de esta, amados hermanos. Y no hablo de físicamente, sino espiritualmente. O nos entregamos al Señor o nos va a pasar como en los tiempos de Noé, va a llegar el tormento y nos va a arrastrar. Queremos subirnos al arca, que la verdad que es Cristo, tenemos que estar decididos, tener convicción, tener certeza. Cámbiame, ayúdame, fortaléceme, no quiero ser un hombre falso. No quiero hablar de cosas que no entiendo, no quiero hablar de cosas que no vivo.
No quiero hablar de cosas que no creo. Dice el Salmo 50, amados hermanos, vean lo que dice. Hombres que dicen ser del Señor y andan ahí jugando al cristianito, ofendidos. Ahora resulta que un cristiano ofendido, cuando dice la palabra que el amor no se irrita, no guarda rencor. Y el Señor nos manda toda ofensa, darle a la cruz. Todos seríamos cristianos, seríamos ser una falsa profesión. Amados, hemos sido a veces tan falsos en tantas cosas, todos nosotros. Pero Dios nos da la oportunidad de ser verdaderos, de arrepentirnos, de ir al Señor en espíritu y en verdad, porque Él busca adoradores verdaderos. Es todo, en espíritu y en verdad, que estén con toda la voluntad de sus almas, mente y corazón, pero a la primera situación difícil, como la parábola de la semilla, que nada más vino la persecución. Amados, esto no puede ser. Perdón, ¿qué cita les dije, hermanos? Si me quieren retroalimentar, ¿qué cita les había dicho para ir allá? Mientras hablamos de estas cosas, eh, amados, tengamos temor de Dios, amados hermanos. Tengamos temor de Dios. Si les había dicho una cita o no les había dicho una cita. Me hace falta comer más verduras. A lo mejor la cuarentena ya me empieza a afectar, amados, tengan un poco de paciencia. Lamentablemente, ¡ay! Salmo 50, gracias hermanos, Salmo 50. Salmo 50, les dije, vamos al Salmo 50. Gracias a Dios que el Señor no nos ha quitado todavía las neuronas. Gracias al Señor, su misericordia. Salmo 50, vean lo que dice este Salmo 50, amados hermanos. Debemos de ser verdaderos, debemos de ser congruentes con lo que decimos ser, porque de esta manera nos vamos a salvar. Versículo 16, versículo 16. Dice la palabra, amados. Pero al malo dijo Dios, ¿verdad? Al malo dijo Dios. Tú puedes decir, no, al hombre malo que no conoce al Señor. No, te va a sorprender quién es el malo, ¿eh? El malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Eran hombres que hablaban de sus leyes, tomaban el pacto. No, yo soy cristiano y el Señor, el pacto de la gracia, explican acá. Y dice, eres un hombre malo. Porque dentro de tu corazón hay envidia, celos, jactancia, contienda, vanagloria, soberbia. Eres malo. ¿Qué tienes que hablar de mis leyes si dentro de tu corazón no eres verdadero? Eres falso. Profesas conocer a Dios, pero con tus pensamientos, con tus hechos, lo estás negando. Dices que eres del Señor, pero estás negando la eficacia de la doctrina. Porque si la doctrina es eficaz, muéstralo por tu buena conducta, decía Santiago. ¿Quién es sabio y quién es entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Si has entendido la palabra, si realmente eres cristiano, se debe de ver en cómo te conduces, cómo es tu conducta, cómo hablas, cómo expresas, cómo tienes dominio propio, cómo tienes paciencia, cómo tienes piedad. Nosotros luchamos contra nuestras pasiones, nuestra intemperancia, somos intemperantes, pero el dominio propio, tranquilo, con paz, ¿no? Nos hablamos a nosotros mismos, quieto, quieto, ¿no? Hablándole a esa carne. Amados, en verdad tenemos que buscar al Señor de corazón. Hombres que dicen de ser del Señor, hablan de sus leyes, hablan de su pacto, y son hombres malos. Y dice el Salmo, continúa el Salmo 50, versículo 16, 17. Pues tú aborreces la corrección. Tú aborreces la corrección. Decíamos en un video que hicimos ayer, que la gente dice, ¿por qué Dios permite la maldad? Que por qué Dios permite que mueran los niños, que por qué, ni les digas que Dios mandó esta pandemia, porque, ¿no? Dice el libro de Lamentaciones, dime algo que pasó en la ciudad que el Señor no mandó. Y si tú les llegas a decir, esta epidemia la mandó el Señor como un juicio, hermano, quién sabe cómo nos vaya. Pero hay cristianos, ¿verdad?, que dicen, ¿por qué la maldad? Bueno, la gente, ¿por qué la maldad? Y no quieren ser corregidos de su maldad. Bueno, pues sí, mira, te voy a mostrar que el Señor sí está interesado por detener la maldad. Mira, voy a empezar por ti, arrepiéntete de tu pecado. Ay, no, ahí está, este es el problema. Que el hombre ha querido corregir siempre la maldad, exhortando y llamando a cada persona al arrepentimiento. Si cada persona hace su parte de santidad, el mundo estaría glorificando al Señor. Pero pues si las personas no les gusta la corrección, pues claro que la maldad llega hasta allá.
Entonces, ¿qué forma tan insensata? Dices, imagínate que alguien te dijera así, ¿no? O tú le argumentaras así a algún incrédulo que te dijera eso. Mira que la maldad, ay, qué bueno, tienes razón, mira. Pero vamos a hacer una cosa. Dios quiere empezar por ti. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu maldad? Y te van a decir, ¿yo? ¿Mi maldad? ¿No? Ahí está. Entonces no te quejes que por qué el Señor permite que pasen estas cosas, porque el mundo no quiere recibir la corrección del Señor. Bueno, eso sería un argumento evangelístico a un incrédulo. Pero el problema es en el pueblo del Señor. Amados, qué tan difícil es corregir a un pecador. Miren, amados, enseñar es lo más fácil que hay. Porque lo hace el Señor, agarra la palabra, el Espíritu habla, gloria a Dios, ¿verdad? Aunque, bueno, es difícil, no lo pongo menos, pero es fácil comparado con corregir a un hermano, comparado con instruirlo, comparado con redarguirlo. Eso es lo más fácil es enseñar, aunque aclaro que no es fácil, es difícil en nuestra fuerza. En Cristo sí es fácil. Ahí les cantinflé ya, pero lo quiero dar a entender es que comparado con la corrección, enseñar es cosa de nada, amados hermanos. Porque en la enseñanza estás exponiendo, hablas, gloria a Dios. Pero cuando estás corrigiendo a una persona que está mal, uy, amado hermano, es un desgaste, es un estrés, es una situación que si no tuviésemos el don que Dios nos dio, amados, ya estaríamos en terapia con el psiquiatra. Pero si llevamos este oficio en Cristo, decía Pablo, no soy yo, sino la gracia que mora en mí. Pero los cristianos no quieren corrección. La verdadera profesión del creyente se deja corregir para ser verdadero. El falso no quiere que lo corrijas. El falso no quiere ser descubierto. El falso no quiere ser hallado en su mentira. Es astuto como Satanás. Es padre de mentira. Y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiere dar la cara para que no le diga nada malo. No quiere que lo exhorten porque se deprime. No quiere que lo corrijan porque le da un infarto. Amados, pero el Señor dice, aborreces mi corrección y echas a espaldas mis palabras. Te están diciendo arrepientes, hermano, y a las espaldas, no oigo nada. Si veías al ladrón, corrías con él. Hola, ladrón, ¿cómo estás, amiguísimo? ¿Cómo estás? Y con los adúlteros, era tu parte, era tu participación con ellos, ¿verdad? No, estoy haciendo un negocio con un varón que anda en adulterio, tiene 3 mujeres. No, es un galán, ¿no? Híjole, qué tipazo. Oye, pero ¿cómo dices eso? ¿Cómo haces esos negocios con una persona así? Tú eres hijo de Dios, debes de reprenderlo. No, pero es que ay, me está yendo muy bien. Y dice, estás teniendo parte con los adúlteros. Tu boca metes en toda clase de mal, hablas de mal de todo lo que se te ocurre. Y tu lengua anda componiendo engaño, anda mintiendo, sacando astucia. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, siendo paciente, esperando a ver si por ahí había un indicio de arrepentimiento. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos para que conste tu pecado. Entiende ahora esto, los que os olvidáis del Señor. Imagínense, y está hablando al pueblo de Israel. Eran personas que supuestamente eran cristianas y se habían olvidado del Señor. ¿Cómo es eso, amados? ¿Cómo puedes ser tú un cristiano que te olvidas del Señor? ¿Cómo puedes ser un cristiano que se te olvida orar por los alimentos? ¿Cómo eres un cristiano que se te olvida darle gloria al Señor cuando te levantas? Y estoy hablando de las cosas más sencillas, amados hermanos, pero hasta ahí nos olvidamos del Señor. Ya ni digo lo demás. Entras al trabajo, ya no eres cristiano. Se te olvidó el Señor. Se te olvida el baile que decías en la congregación, los gritos que pegabas, te amo Jesús, eres mi vida. Y en el trabajo estás participando de toda clase de necedad, de mentira. Amado, de ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. Eso hacíamos antes en el tiempo de la necedad. Muchos participamos de esas hipocresías y el Señor nos reprendió duramente para su gloria, por su gracia. Y de ahí nos sacó el Señor por su misericordia. Por eso ahora procuramos llevar este mensaje para que no tenga nadie ninguna pérdida por estas cosas, sino que se afiancen los corazones al Señor. Y más los que inician en el camino de la fe, que sepan que no hay un tiempo de holgura, empiezo como un cristiano fervoroso, luego me relajo, luego el Señor me vuelve a rescatar. No, porque ahorita ya no hay tiempo para eso. Si hubo tiempo antes, en verdad que fue un desperdicio y ahora lloramos por ese tiempo perdido y nos gozamos por la esperanza que tenemos por delante, pero no hay tiempo que perder, amados hermanos, para la búsqueda y la consagración de nuestras vidas al Señor.
Y dice que el Señor lo reprenderá. Tú que te olvidas del Señor. Te olvidas del Señor cuando entras al internet, cuando entras al teléfono. Te olvidas del Señor cuando estás cansado. Ahora, al estar cansado, muchos cristianos, como están cansados, tienen derecho a enojarse, a gritar, a andar en la carne. Ay, porque estoy cansado. Pero si no, amado, ¿cómo va a ser eso? Nosotros en ningún momento nos olvidamos de Dios. Es más, cuando uno está cansado, estresado, es cuando más hay que acercarnos al Señor. Yo les decía, amados hermanos, muchos de ustedes me piden peticiones de oración y muchos vienen, pastor, tengo un problema con mis hijos, ayúdeme a orar. Y yo tengo mi lista, estoy orando y no los veo el domingo, no los veo en las reuniones, no los veo consagrados al Señor. Y les digo, bueno, ¿de qué lado estás? No que te urge salvar a tus hijos, sino que te urge... Y no te veo participando, echándole ganas en eso, como si ya te olvidaste del Señor. Ya, pues el pastor es su trabajo, ahí le endosas la chamba y que él ore por tus hijos mientras tú andas en el mundo, en pecado. No, pues ¿cuándo? Está difícil. Ahora necesitamos del Señor. Estamos viviendo una situación bien difícil, ¿eh? Bueno, ya lo digo, el Señor lo ha dicho siempre. El Señor lo ha dicho. Uno será tomado y otro será dejado, ¿verdad? Y esto cuando iban a invadir Jerusalén y iba a venir la cautividad, ¿verdad? Muchos han tomado este texto para hablar así de como una figura del arrebato, que bueno, hermanos, ya luego hablaremos de ese tema, pero también hay que entender que eso lo dice en un tiempo donde tomaban así cautivos a uno, agarraban, ¿sabes? Se llevaban uno para Babilonia, o en este caso la destrucción de Jerusalén, y llegaban y vámonos, o mataban a uno, otro quedaba vivo. Ahora con eso que vienen las autoridades, ya aquí, menos aquí en México, han dicho eso. Decía el funcionario, ¿no? Decía, ahorita no conoces a nadie que se enferme, ¿eh? Dice, pero va a venir el tiempo, él lo decía por sus estadísticas, va a venir el tiempo que ya va a ser una persona que conozcas, que ya van a ser dos personas que conozcan, y no te esperes a que llegue eso para que empiece a tomar acciones. Amados, y el Señor ya lo había dicho en su palabra, si estamos viendo el juicio, si estamos viendo la situación, hay que persuadirse y no te esperes a que venga el mal para que empiece a tomar acción. Entonces, no te esperes, amado hermano, hasta que veas a alguien cercano para de verdad decir, ahora sí me voy a consagrar al Señor, le voy a echar ganas, quiero ser realmente tu hijo, quiero fortalecerme en ti, quiero ser verdaderamente consagrado a ti. Amados, tenemos ya poco tiempo, el Señor está cerca, estamos viviendo los dolores del parto y tenemos que tener la fe y la actitud digna de los últimos tiempos. Muchos hablamos de los últimos tiempos, pero no estamos despertando al celo, al amor y a la fortaleza que tenemos que tener los creyentes en los últimos tiempos, sobre todo la santidad y sobre todo la convicción para hacer una profesión verdadera y no una profesión falsa que esté en amistad con el mundo, que esté todavía como el mundo relajándose. Son tiempos que tenemos que estar clamando, orando en santidad, pidiéndole perdón a Dios, humillando nuestras vidas, haciendo una profesión de fe verdadera, amados hermanos. La profesión de fe falsa va a ser quemada con el fuego, porque construyeron sobre hojarasca, sobre heno, y en la prueba, dijo Pablo, ahí se va a ver si construyó bien, y si construyó mal, su obra va a ser quemada. No van a salir adelante aquellos que han construido sobre un evangelio falso, sobre una profesión falsa, van a tropezar en estas pruebas de los últimos tiempos como las que vivimos ahora. Pero nosotros no, nosotros tenemos que ser aprobados. Nuestra profesión tiene que ser verdadera, tenemos que ser firmes en nuestra profesión y elección. Entiende ahora esto, los que te olvidas de Dios. No nos podemos olvidar de Dios en cada segundo de nuestra vida. Ahora es cuando más tenemos que buscar de Él y estar cerca de Él y consagrarnos a Él con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Por favor, hermanos, si tenemos esta profesión y elección, no nos olvidemos jamás ni un segundo del Señor. No nos separemos de su mano ahora que tanta falta nos hace, amados hermanos. Porque dice, entiende ahora esto, los que te olvidas, no sea que os despedace y no haya quien te libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Son tiempos de ordenar nuestro camino para ser verdaderos hombres que profesan conocer a Dios y que con sus hechos lo sostienen, que por su conducta muestran su entendimiento, el conocimiento lo muestran por su corazón. Somos como esas Biblias andantes mostrando el amor de Dios y la sabiduría de Dios que viene de lo alto para salvación de todo aquel que cree, y llevar el evangelio y el ministerio de la reconciliación, rogándole a los hombres, reconcíliate con Dios.
Son tiempos de ordenar nuestro camino y poner como prioridad al Señor y poner orden en nuestra vida. Y lo primero para poner orden es poner nuestras necesidades en orden. Primero Dios, después Dios, tercero Dios, y ya lo que sigue, a ver, vamos organizándonos. Primero el Señor antes que nada, primero el Señor, primero a Cristo, primero su obra, primero su voluntad, y luego la mía, y luego la mía, y luego ya veo yo aquí qué hago. Pero si buscamos primero al Señor, todo lo demás vendrá bien. Son momentos de organizar nuestras prioridades. ¿Cuál es tu prioridad en este momento según tu profesión? Según tu profesión, ¿cuál es tu prioridad? Si somos falsos, entonces nuestra prioridad no va a ser el Señor, va a ser el mundo, nosotros mismos, nuestras pasiones. Vamos a querer salvar nuestra vida, pero si en verdad somos de Cristo, profesamos conocer a Dios, nuestra prioridad primero va a ser hacer la voluntad de Dios, el temor de Dios, hacer su voluntad para estar con Él, aunque perdamos la vida, con Cristo la ganaremos, amados hermanos. Es el tiempo, amados, de vivir así. No estamos ya para otra cosa. Son tiempos de manifestar una profesión verdadera. La profesión falsa ya no es suficiente, amados, para irla sobrellevando, porque estos juicios ya no van a ser para sobrellevar una fe ahí más o menos, porque sería quemarse, sería de ser despedazados en el juicio del Señor. Como dice el Salmo 50, son momentos de temer a Dios, de afianzarse a Él, de limpiarse de toda levadura, de toda mancha, de toda arruga, de pedirle al Señor, hoy día, Señor, quiero ser un verdadero cristiano, quiero ser un cristiano digno de esta generación y de este evento, amados. Eso es lo que tenemos que rogar, ser una verdadera iglesia digna de este llamado, que cuando pasen las generaciones seamos recordada como una generación, una iglesia que actuó en medio de una pandemia y fue aprobada por el Señor y hizo lo que tenía que hacer y puso los cimientos de aquí en adelante de lo que otros iban a andar, que puso un tabique construyendo sobre el cimiento de los apóstoles, de los profetas, de Cristo mismo, para que otros construyan sobre eso en la generación que viene, nuestros hijos. Si Dios nos presta vida, que sobrevivan a todas estas cosas, ellos podrán construir sobre esta roca. Y pidámosle a Cristo que nos permita seguir vivos para poder poner más piedras vivas en esta edificación que es su iglesia, que es su pueblo, que son vidas entregadas al Señor de corazón, con testimonio de que en medio de estas pruebas nosotros actuamos de corazón, de fe, sin temor, con diligencia, con sobriedad y sobre todo, amados hermanos, con ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Dice la palabra, el fin de todas las cosas se acerca. Velad y orad para que no entréis en tentación. Sed sobrios y velad. Y sobre todo tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de faltas, dice el apóstol Pedro. Amados, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ya nos pasamos un minuto. Amados, vamos a terminar aquí. Qué es bendición esta exhortación que nos hace el Señor, primeramente para mi vida, espero que también para las de ustedes sea de bendición esta palabra del Señor que hemos meditado hoy. Amados, muchas gracias por participar en este tiempo, de verdad, de todo corazón. Pongamos por obra esta palabra, amados, este mensaje, lo que el Señor quiere en su voluntad, y seamos verdaderos creyentes con mucha convicción. Amados, no estamos ya para desperdiciar, dice el Señor Jesucristo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama, amados hermanos. ¿Cuántos desparramamos cuando andábamos en paz? Y ahorita, amados, ahorita es cuando decimos, Señor, ¿por qué desperdicié tanto tiempo? Ahora sálvame, ayúdame, me arrepiento. Muy bien, amados hermanos, un saludo a todos los que nos están oyendo. Nuevamente vamos a mandar los saludos a nuestra hermanita Michelle, un saludo grande ahí en Boca del Monte, nuestro hermano Cres, nuestra hermana Patti, un saludo muy grande, nuestro hermano Roberto, su esposa Noemí, un saludo muy grande también, nuestra hermanita Jessie Clemente también le mandamos un saludo muy grande, nuestro hermano Jorge y Lulú en Boca del Monte, un abrazo, un saludo grande, amados hermanos, nuestra hermanita Leti también de Huatusco, un saludo, nuestra hermana, mi esposa Grisel, un saludo grande, gracias cielo por estar pendiente. Nuestra hermana Yalí también un saludo, nuestro hermano Beto y su esposa un saludo grande desde aquí de México, esperemos que estén también fortalecidos en el Señor allá, un saludo a todos los santos en Lima, nuestra hermana Daira en Tantoyucan, nuestro hermano Alejandro, nuestra hermana Aurora y su mamá, hermana Jackie, un saludo muy grande, hermanas, bendiciones. Nuestro hermano Armando y Mariana, hermano, qué alegría, un abrazo grande, bendiciones hermanos.
Nuestra hermanita Cheli, saludos a su esposo Eduardo. Qué bueno que están siguiendo las transmisiones. Nuestra hermana Nayeli Arroyo en Playa del Carmen, un saludo grande, ¿verdad? Y nuestra hermana Nayeli Valencia aquí en Córdoba, un saludo grande también. Y, nuestra hermanita Gloria ahí en Huatusco también un saludo, ¿verdad? Muy grande. Y para todos los demás hermanos. Un saludo para todos. Muchas gracias, amados hermanos. Un gozo saludarlos. Esperemos pronto el Señor nos permita ya abrazarnos físicamente, anhelamos ese tiempo. Por lo pronto esperaremos con paciencia la salvación del Señor y la fortaleza para su iglesia en este tiempo. Muchas gracias, amados hermanos, que Dios los bendiga, los fortalezca y estamos en contacto. Mañana nos vemos, si Dios nos presta vida, a la 1 de la tarde continuamos con esas enseñanzas. Y hoy a las 10 de la noche tenemos el estudio, la meditación de matrimonios, ¿verdad? A las 10 de la noche por Facebook, vía directo en vivo. Y primeramente Dios, el Señor nos ayude, amados hermanos. Estamos orando unos por otros, que Dios los bendiga mucho y los fortalezca en el amor del Señor. Gracia y paz, amados hermanos. Bendiciones.